Pues son las 5:43 de la tarde. ¿Es miércoles? Sí, es miércoles y abrimos nuestra ventana de la historia de la provincia. Y vaya historia, ¿eh? Cuánto combustible que tiene la provincia de Huelva. Bueno, pues les voy a hablar concretamente de un acontecimiento importantísimo que ha tenido Huelva con una exposición, ¿eh? Desde su apertura al público el 10 de abril, la exposición temporal La Joya, Vida y Eternidad de Tarteso, que se reunía concretamente en el Museo de Huelva, pues, y además contaba con muchísimas piezas funerarias de la necrópolis de La Joya, ha recibido pues un total de 17.228 visitas, posiblemente sean más. Bueno, pues concretamente esta exposición al parecer se va a mantener abierta hasta el 12 de enero, pero se amplía. ¿Por qué? Porque sin duda es una maravilla sin duda la historia de nuestra provincia. Hoy desde aquí Huelva nos viene a hablar concretamente, porque además es parte protagonista también de esta exposición, Jorge Cotallo, que lo tenemos con nosotros. Jorge, muy buenas. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bien que se amplía, ¿no?, la exposición. Hombre, no es para menos. No sé si el dato que tienes de cuándo es, ese dato que dabas de las visitas, pero me atrevería a decir que es muchísimo más, porque inauguramos en abril y a los 2 meses, a los 3 meses había más de 20.000 visitas. Entonces, por ese museo no para de entrar gente, así que entiendo que se han duplicado y mucho las visitas a una exposición que invito a la gente que nos está viendo, a la gente que nos está viendo desde toda la provincia, a que venga a Huelva a visitarla, a conocer un poquito más nuestros orígenes, porque como dices, esa necrópolis es pues nuestra seña de identidad, no solamente la seña de identidad de la ciudad de Huelva, sino de todo un territorio que es lo que abarca Tarteso. La muestra, Jorge, se divide en 2 partes, ¿no? Me atrevería a decir que un poquito más. Vamos a incluir una tercera, porque es muy importante. Lo que hemos intentado desde el principio, Paola, es que la gente, y siempre cuando hacemos las visitas lo cuento, se adentre en las entrañas del Cabezo de la Joya. El Cabezo de la Joya, hasta hace muy poquito, y nuestros oyentes y televidentes lo sabrán, ha estado amenazado por la construcción de diferentes edificios en torno a él, y por fin es una deuda pendiente, como digo, con ese cabezo, y nos adentramos en las entrañas de él. Hay una primera parte, que es la primera parte introductoria, donde tenemos una parte documental, por eso digo que vamos a incluirla como la tercera, donde hemos hecho un vídeo documental donde pues se cuentan muchas cosas de la parte científica, pero también muchas cosas de la intrahistoria, ¿no? De cómo, por ejemplo, en 1945 aparece la primera urna y uno de esos niños que coge esos trocitos, esos primeros trocitos en 1945, es Juan Pedro Garrido Roiz, que años más tarde, pues 30 años más tarde, excava la propia joya, ¿no? Una segunda, donde sí es verdad que vemos toda esa parte dedicada a la necrópolis, es decir, al ritual funerario, es decir, a 4 momentos claves por las que pasarían los difuntos desde que fallecían en el centro de la ciudad, que sería más o menos el centro de la ciudad actual, hasta que llegaba a la colina sacra de ese Cabezo de la Joya. En esos 4 momentos, que sería preparando el cuerpo, donde hay unos diferentes objetos relacionados con la purificación del cuerpo y ese lavado del cuerpo físico, pero no se nos puede olvidar también, Paola, de ese lavado del cuerpo simbólico, ¿no? Ese cuerpo pecaminoso, evidentemente, que tiene que ser lavado y purificado antes de trascender al más allá. Lo que ha llamado mucho la atención, perdona, Jorge, ha llamado mucho la atención ese ámbito funerario concretamente. Ha llamado mucho la atención. Sin duda, aparte yo creo que la muerte tiene esa parte que nos atrae, ¿no? De hecho, no existiría la vida sin la muerte, eso es así. Pero es verdad que además, Paola, la necrópolis de la Joya tiene algo muy importante, que son esos materiales, que no son unos materiales arqueológicos cualquiera, estamos hablando que son materiales con 2.700 años, que se dice pronto, y de una calidad excepcional. La necrópolis de la Joya es única no solamente en el mundo tartésico, no solamente única en la península, sino única en el mundo. Y ahí vamos a entender también por qué es más a fondo eso de Tarteso, que tienen que ver los fenicios y los indígenas y posteriormente los griegos. La verdad que, como digo, es un viaje, es un auténtico viaje a las entrañas. Y funciona muy bien la tercera parte.
La tercera parte de la exposición, y ahí estamos viendo tapado esa sorpresa que invito a los onubenses y a las onubenses a que vayan a verlo, es la tumba 17. La tumba 17, Paola, es la tumba por excelencia. Es la tumba, si tuvo que existir un rey en Huelva hace 2.700 años, esa era su tumba. ¿Por qué? Porque tenemos unos materiales riquísimos, unos materiales en bronce, en marfil, en alabastro, y por supuesto está dentro el carro, ¿no? El carro, un carro de paseo, que sería el vehículo de prestigio de esa persona, pero además dicen, como comentaba también anteriormente, quiero que después de muerto me lo metan en la tumba para que me acompañe a trascender al más allá. Y ese último viaje quiero hacerlo en mi carro, que es un carro de lujo y que es un carro, ahí lo estamos viendo, de paseo y de la persona pues más significativa de esa élite, de ese princeps que le dicen, ¿no? Hay también recursos visuales e interactivos, ¿no? Así es. Como bien decía, hay una parte de ese vídeo visual, de esa parte visual del principio, que es la parte del documental, y luego hemos querido también, hay algo que también le gusta mucho a los más pequeños, que es ese cortejo fúnebre. Hemos representado cómo serían esas personas, esos onubenses de hace 2.700 años, llegando desde la ciudad hasta la necrópolis. Pero hay algo súper interesante que desde aquí quiero recalcar, que es una visita interactiva que se puede hacer desde casa. Invito, como siempre digo, a todo el mundo a ir al museo, que está en pleno centro de la capital, que la entrada es gratuita, que es parte de nuestra historia y lugar seguro para muchos, así que invito a que vayan. Pero se pueden meter desde casa. Si buscan en la página web del Museo de Huelva, hay una visita interactiva, y es verdad que desde ahí, oye, pues tiene su aquel, y para la gente que no pueda visitarla, les invito a que lo hagan a través de la web, pero merece mucho la pena visitarla. Y luego encima también para los más pequeños, ahora que está llegando también las Navidades y tienen más tiempo de estar en casa, invito a los familiares a que busquen también una guía interactiva y una guía didáctica que hay para los más pequeños y puedan conocer la joya un poquito más. Me hace mucha ilusión, sobre todo la parte de los más pequeños cuando la visito con ellos, porque es una exposición para todos los onubenses, pero sobre todo para sembrar esa semillita en los pequeños, ¿no? Esta necrópolis, Jorge, ¿cómo nos sitúa en la historia? ¿De qué manera nos sitúa en la historia? Pues mira, la comunidad científica lo tiene muy claro. Es el germen, Huelva es el origen de Tarteso, y así tenemos que sacar pecho de ello. Y es desde Ayamonte hasta las embocaduras del Guadalquivir. O sea, lo tenemos toda la provincia, es una provincia riquísima en historia, riquísima en arqueología, pero precisamente la joya nos muestra esa fusión, ¿no? Esa fusión que llamamos Tarteso, que es esa fusión entre lo que viene de Oriente con lo que ya vive aquí de una forma, digamos, autóctona o local, que se fusiona. Esa élite, esas dos élites, es lo que hacen que Huelva en ese momento, y sobre todo porque vivimos en la zona mineralizada más importante, me atrevería a decir, del mundo, sí, es la razón de ser de Tarteso, y es lo que confluye en un lugar, en una colina sacra que ha quedado testigo para la posterioridad, ¿no? Y aquí queda constancia porque estamos en 2025 y todavía queda mucho por excavar en las joyas y mucho por conocer de las joyas todavía. Yo siempre digo que Huelva tiene un combustible histórico tremendo. Por cierto, desde ayer se están celebrando en Ayamonte las jornadas de historia de la ciudad fronteriza, tú que has nombrado concretamente la ciudad de Ayamonte. De toda la exposición, a tu juicio, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? Mira, sí, tenemos 2 minutitos antes, a colación de sí, Ayamonte. Me gustaría invitar a la gente, sobre todo a la gente de Ayamonte, para que vea, y de aquella zona de la provincia, para que vea la diferencia entre una necrópolis fenicia y una necrópolis como la joya, a lo que llamamos tartésica. Justamente en la planta, en la exposición permanente de arqueología, está la necrópolis de la necrópolis de los rastros de Ayamonte. Ahí se van a ver los materiales y que suban luego a la joya y ver los materiales de la joya. Como no tienen absolutamente nada que ver, pese a que las formas suelen ser similares y el contexto histórico es el mismo. Ajá. Sí, Jorge, yo creo que son restos protohistóricos, ¿no?
¿No son restos protohistóricos? Estamos hablando más o menos desde el siglo IX, siglo VIII antes de Cristo, hasta el sexto, quinto antes de Cristo, ¿vale? Siempre estamos hablando antes de Cristo. Y ahora sí, a ver, ¿qué ha sido lo que más ha visto, lo que más ha visualizado en la exposición? Hombre, sin duda el carro de la tumba 17 y esa sala de la tumba 17 es muy llamativa. Hemos querido además que la gente sienta 3 momentos clave sobre todo del patrimonio de la ciudad, ¿no? Que es el momento de la excavación, esa recreación de la tumba 17, la puesta en valor de las piezas y cómo llegan las piezas al museo, pero sin duda con lo que me quedo y con las caras que me quedo viendo cuando entran en la exposición es la cara que se le queda, sobre todo, como decía antes, a los niños, viendo la cara frente a frente a ese carro de la tumba, ¿no? El carro es la pieza clave, pese que evidentemente es una recreación, es el germen de esta exposición y es un carro que se puede coger, que se puede pasear con él, es decir, que es una maqueta, por así decirlo, pero una maqueta totalmente funcional y que todas sus piezas nos ayudan a contar un relato muy necesario en Huelva, ¿no? Esa pieza, el carro o la arqueta, por ejemplo, de marfil, que no existe paralelos, solamente en la tumba de Tutankamón y en Huelva, para que veas. Sí. Son las 2 piezas clave que hay que visitar. Luego hay un espejo, un espejito que casi parece una raqueta de ping-pong, que pasa muy desapercibido, que también solamente existe en Egipto y en Huelva. Qué bueno, ¿eh? Oye, entonces podemos seguir visitando el museo, no solo hasta el 12, sino se ha ampliado, ¿eh? Y en esa visita, ¿encontramos a gente como tú que nos haces la visita? Así es, hay partes de esas visitas que las hacemos nosotros, que nos busquen también por redes sociales, en Aguip, en Arquehuelva, que nos busquen incluso en la página web del museo o visitando el museo. Yo le digo a todo el mundo que la entrada es gratuita, que está abierto de lunes a domingo, de martes a domingo, y que la entrada es maravillosa y que se dejen sobre todo guiar por esa historia de la provincia, porque no es solamente Huelva Capital lo que recoge nuestro museo, sino todos los tesoros o muchos de los tesoros de nuestra provincia de norte a sur y de este a oeste. Qué bueno, Jorge, muchas gracias. A vosotros, sin duda. Gracias siempre aquí en Huelva, que hacéis un trabajo increíble, ¿verdad? Lo que aprendemos cada miércoles, ¿eh? Gracias a vosotros. ¡Un besazo! Un besazo, buenas tardes. Un besazo, adiós Jorge. Gracias.